Ok, chicos, ya vamos entrando todos para seguirnos de lleno. Igual, si tienen dudas, comentarios, deténganme, por favor, y pregunten todo lo que necesiten preguntar. No se queden callados, por favor. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Ok. Vamos a esperar a las otras compañeras que se conecten. Esperemos que no tarden mucho. Y entonces continuamos, estudiantes, con el propósito. Tienen que analizar la importancia de las lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana. ¿Por qué es tan importante analizar la lírica mexicana tradicional y las lenguas indígenas? Porque de ahí venimos, chicos y chicas. Recuerden que el hombre siempre ha tenido la necesidad de crear arte y empezó su arte en las cuevas en donde vivían haciendo pinturas rupestres. Cuando el hombre empezó a inventar el papel o inclusive empezó a ver que podía tallar en piedra sus sentimientos y sus emociones por medio de la palabra, empezaron a crear literatura. La literatura nace en Grecia también, posteriormente un poco los romanos, y se ha retomado, muchos autores siguen retomando, porque es como, Grecia es como la madre de todo, de toda la ciencia, o parte de la ciencia y parte de la cultura, de la tradición, de la lírica y de la escultura, la arquitectura. Y repito, se han basado muchos artistas en eso para poder trabajar algo nuevo. Y en este caso, las lenguas indígenas actualmente se le está dando mucho auge porque ya hay personas que se dedican precisamente a rescatar todas esas tradiciones y todas esas poesías, poemas, sones y todo lo referente a la lírica tradicional, y están, déjenme, me voy para, están tres tipos de literatura indígena, que es la literatura indianista. La indianista es escrita por autores que no son indígenas, que no tienen nada que ver con ser indígenas incluso, son a veces extranjeros, pero que con el fin de dar a conocer una cultura en específico se ponen a estudiar, investigan, hacen trabajo de campo, hacen entrevistas y entonces generan una obra. Sí, esa es la literatura indianista. Después tenemos la literatura indigenista. En la literatura indigenista, el autor tampoco es indígena, pero desde su perspectiva intenta conocer cómo fue el pueblo indígena, cuáles fueron sus tradiciones, cuáles fueron sus costumbres, y lo hacen con la intención de mostrar esa cultura, ¿sale? La literatura indígena es producida por los propios indígenas. Esa sí, la literatura indígena sí es producida por indígenas, los cuales tienen esa oportunidad de compartir, porque en algún momento llegan a sus comunidades maestros que les enseñan a leer y escribir en español, que les enseñan algunas formas de escritura y entonces lo logran plasmar. Eso es en la actualidad. En el pasado, obviamente, hubieron escritores que plasmaban igual sus sentimientos y sus emociones, pero a la llegada de los conquistadores, a la llegada de los españoles, mucha de esa literatura se perdió. Sin embargo, junto con los colonizadores llegaron frailes, llegaron monjes, que sí su trabajo era evangelizar a los indígenas, pero cuando se dieron cuenta que México, que tenían una cultura, que los indígenas tenían una cultura muy amplia, muy hermosa, muchas tradiciones, muchas costumbres, que había tanto oro, tantos animales, tanto, empezaron a escribir acerca de eso. Entonces, crearon literatura indigenista, y eso todavía en la actualidad se puede tener en las manos y leerlo, porque afortunadamente se recopilaron y se salvaron del paso de los años, ¿sí?
Estos autores se llamaron cronistas, inclusive Hernán Cortés fue un gran cronista, a pesar de todos los despojos y todas las fechorías que vino a hacer a México. Fue un gran cronista y gracias a él se sabe muchísimo de la cultura indígena. Entonces, tomemos como base esa pluriculturalidad de los indígenas para nosotros también seguir analizando textos indígenas y textos escritos en otras lenguas. En este caso no son idiomas, estudiantes, son lenguas indígenas o dialectos. Antes era muy común que se dijera que eran dialectos, pero ahora se les menciona más como lenguas indígenas para darles más fuerza y más importancia, ¿ok? Al uso de estas, al aprendizaje y al rescate. Entonces, el día de mañana, estén muy atentos, voy a publicar en el foro de Aprendiendo precisamente esa cuestión de pluriculturalidad y entre todos vamos a participar y vamos a subir material que ustedes consideren importante y que nos quieran compartir acerca del lugar de donde son. Sí, ya sé que en este proyecto integrador lo van a mostrar, pero si ustedes lo pueden compartir con sus compañeros, va a ser muy redituable, porque les digo, cada módulo que me toca, este tema es impresionante lo que se aprende, porque hay compañeros que viven en comunidades muy alejadas de la Ciudad de México o en otros estados. Inclusive este módulo tenemos una compañera déjenme acuerdo, de allá abajo, de los países de allá abajo, de Sudamérica. Ay, se me olvidó de qué país, pero me lo compartió y entonces ella nos puede compartir, ojalá nos puedas compartir alguna poesía, alguna, no sé, una copla, un son, un baile, una leyenda, un mito acerca del país de donde vienes, para que nosotros veamos también la riqueza de tu país. Creo que es El Salvador, si mal no me acuerdo, es del Salvador. Entonces, claro que tienen poesía y lírica tradicional indígena, claro que la tienen. Entonces, si nos puedes compartir o compartir tus experiencias antes de haberte venido para México, estaría maravilloso, porque de esa manera, esa pluriculturalidad de la que hablamos se incrementa y conocemos más acerca de. De igual forma, si alguno de ustedes ha estado en algún otro país o conoce a alguien de otro país de Sudamérica y nos puede compartir algo que sepan, estaría maravilloso, ¿sale? Yo les voy a compartir mañana también una leyenda de Colombia, que me traje unos libros cuando apenas fui y me traje unos libros de poesía y de literatura colombiana indígena que están maravillosos y hay un museo del oro en el cual tienen unas frases y tienen escritos unas leyendas, así como aquí tenemos la leyenda de La Llorona y la leyenda de los volcanes del Iztaccíhuatl y del Popo. Ellos tienen también sus leyendas y los mitos de los cuales habla del inicio y del surgimiento de la cultura en Colombia. Entonces, ¿les gustaría esa dinámica? ¿Les parece buena idea que tanto jueves como viernes trabajemos todas esas líricas tradicionales que hay en México y en otros países de Sudamérica? ¿Cómo ven? ¿Les late? Porque a mí sí me súper entusiasma que podamos compartir todo lo que tenemos. ¿Sale? Déjenme checo el chat porque ya lo tengo olvidado, ya me apareció aquí que hay. Sí, Debbie, exactamente, del Salvador. Ya ves, sí me acordé, en mi mente no, y sin antes de haber leído los mensajes, me acordé que eres del Salvador. Entonces, Debbie, si nos puedes compartir, por favor,
no quería decir tu nombre, pero bueno, ya que lo escribiste, y aparte no tiene nada de malo, que todos sepan que tenemos una compañera del Salvador y que nos puede compartir un montón de cosas de su país. Entonces, Debbie, es el momento de brindarnos todo lo que tengas para conocer más de tu país, porque hay mucha información de Colombia, de Brasil, pero de El Salvador, de Honduras y todos esos países que están abajo, que son prácticamente nuestros vecinos, no tenemos mucha información. Entonces sería padrísimo que nos compartieras y acrecentemos nuestra idea de pluriculturalidad. ¿Sale? Vale. Entonces, de ser posible, bueno, es que hoy les puse algo en el foro. Lo pongo mañana, a primera hora, lo pongo para que empecemos a trabajar y jueves y viernes estemos subiendo cosas. Mientras tanto, les dejé el corrido de El Barzón en el foro de Aprendiendo. Es un corrido que a mí en lo particular me gusta mucho porque refleja muchísimo, muchísimo el contexto sociohistórico, cultural, económico del México de la Revolución Mexicana. Yo les escribí en el foro que obviamente en la época de la Revolución surgieron esos corridos porque era la necesidad de la gente de cantar acerca de toda la situación que estaban viviendo, la pobreza, el abandono por parte del gobierno, las rapiñas, el rapto de mujeres, la forma en la que moría la gente, la forma en la que las mujeres salían con sus hombres a luchar y los esperaban después de días de guerra, los esperaban con comida, con ropa limpia, y todo eso nos lo narran en estos hermosos corridos, en los sones y en las coplas que se dieron en esa época. ¿Sale? Entonces, léanlo, lean ese mensaje que les puse hoy en el foro de Aprendiendo, vean el corrido y sobre todo, ahí les va, intenten cantarlo junto con la cantante. Yo no sé de qué manera, de qué forma aguanta tanto la voz para decir todo el texto de corrido y medio respira y nos sigue narrando partes importantísimas de la sociedad y la economía de la Revolución Mexicana. Entonces, participen. Si no participan hoy, saben que pueden participar mañana, pero sí participen, no lo dejen ahí abandonado, porque a pesar que no cuenta para evaluación, para calificación, pueden aprender muchísimo, podemos aprender muchísimo de esto y yo sé que va a estar muy padre lo que vamos a empezar a hacer mañana. ¿Sale? Entonces, tienen que cargar. ¿Qué necesito? Leer textos de forma analítica, buscar información en internet. Por favor, busquen fuentes confiables. No se vayan al Rincón del Vago, ni a tareas.com, ni a me lo dijo otro compañero del módulo. Busquen información fehaciente, váyanse a páginas. National Geographic tiene información buenísima acerca de Frankenstein y de la debutante. La compartieron los compañeros, fui a verla. Maravillosa, y sobre todo que sepan ustedes que es de confianza, que no va a ser algo tomado de otro texto, que no tenga un fundamento científico o un fundamento de alguna institución educativa de renombre. ¿Sale? Necesitan saber también qué es la lírica mexicana, identificar la pluriculturalidad de la literatura. Les repito, lean el material que se les pone de la pluriculturalidad y la tolerancia. Inclusive también los que estén en Ciudad de México, o cuando vengan a Ciudad de México, si pueden ir al Museo de Tolerancia, está padrísimo, y aquí precisamente ahí van a ver todo eso de la pluriculturalidad y la tolerancia. Muchas veces nos dicen, tienes que tolerar a tu hermano, pero ¿qué es tolerancia? Se confunde el término de tolerancia pensando que es aguantar o soportar a alguien, y no, realmente la tolerancia es respetar pensamientos, ideologías, sentimientos, emociones, tradiciones de otras personas. Eso es la tolerancia. ¿Sale? Ok, Debbie, veo tu mensaje. ¿Sale?
Ok, van a realizar entonces este trabajo de literatura y pluriculturalidad de la siguiente manera. Estoy abriendo el texto. Tienen que hacer un audio. Espérenme, está un poquito lento. Sí ven el proyecto de literatura y pluriculturalidad. Tienen que escuchar el poema de Nezahualcóyotl, del canto de primavera. Por favor, sus respuestas que sean un poquito más completas, un poquito más, que no sean, sí he escuchado, no, a lo mejor, hace mucho, ¿sale? Tienen que ser más completas. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Obviamente es diferente. No es lo mismo escuchar una poesía o una canción en náhuatl a escucharlo en español. Eso lo vamos a retomar el viernes. ¿Sale? Tienes que subir tu audio a la nube y pegar el enlace en este recuadro. Recuerden, tienen que verificar que la liga funcione. Tienes que reflexionar y comentar por qué elegiste ese texto. Ah, sí, es que tienes que grabar un audio en el que leas la obra o fragmento que escogiste en español. Tiene que ser máximo 1 minuto. Subirlo y, repito, que la liga funcione. ¿Tienen problemas hasta ahí con respecto a lo del audio? Porque tienen que escribir por qué lo escogiste. Igual, evitemos respuestas de porque me gustó, porque estuvo interesante. Traten de hacer oraciones más amplias, con más contexto, ¿ok? Va, entonces, busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste, corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra, de preferencia propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas, y comparte el enlace en este recuadro. Esto es más o menos lo que vamos a hacer en el foro de Aprendiendo, pero aquí pues nada más me lo vas a compartir a mí. Tienes que buscar un video o muestra, puede ser a lo mejor una grabación de la lírica mexicana que te guste, puede ser lo que tú quieras, de lo que te mencionan aquí, corridos, coplas, chilenas, que son unos bailes típicos de Oaxaca, ajá, pirecuas o cualquier otra. Sí es importante que sea preferentemente de tu estado para que conozcamos más. Si eres de la Ciudad de México, seguramente tus familiares, tus papás o tus abuelos llegaron a la Ciudad de México procedentes de otros estados, entonces pregunten, investiguen con sus familiares y busquen una buena muestra de lírica mexicana. ¿Ok? Igual tienen que comentar, reflexionar y comentar por qué escogieron eso. El módulo pasado una alumna me subió un video de cómo festejan las bodas, un baile tradicional en Oaxaca. No es cierto, en Veracruz, de cómo bailan cuando se casan las personas. Y está muy interesante porque puedes ver todo lo que hacen y que nada de eso es ni actuado ni tiene un guión para hacerlo, sino que es real, es algo que está sucediendo en alguna parte de nuestro país y que sucede, como otra alumna me mandó cómo tocan los instrumentos los niños, igual para bailes regionales, cómo están los niños tocando así sus guitarritas y están ahí y cantando, y otro niño toca el violín de una manera maravillosa. Entonces traten de buscar algo que nos llene los ojos, que nos llene los sentidos, hagan tener sensaciones, que despierten emociones, que nos pongan la piel chinita al ver. Que si tú se lo muestras a una persona que está en el extranjero, o sea, aquel o aquella persona esté así como que, ay, sí, es que yo vengo de Guerrero y ay, cómo extraño esa tradición, ¿sale?
México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos, lo que les comentaba. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Justifica tu respuesta. Esa pregunta es muy importante. Toda la pluriculturalidad que tenemos en México se refleja en nuestra lírica. Hay elementos de otras culturas en nuestra lírica mexicana. Y con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y se respeten las diferentes culturas? O sea, la literatura es importante para la construcción social o histórica de un país, o al revés, el contexto histórico, social, económico es importante para la literatura. Ambos pueden vivir el uno sin el otro, pueden existir uno sin el otro. Es importante que existan los dos, o no es importante que un país tenga literatura. Ajá. Yo les puedo decir que para mí la literatura cura y sana. Te sana el alma, te sana la imaginación, ¿sí? Y cura. ¿Por qué? Porque cuando estás teniendo alguna situación y logras encontrarte una literatura que hable precisamente de lo que te está sucediendo, te puedes ver identificado. Y si el personaje logra sanar o logra manejar la situación de una buena manera y salir adelante, tú dices, ah, es como a él le pasó, a lo mejor a mí también me puede pasar. ¿Me explico? ¿Y por qué cura? Porque toda la gente que ha escrito en esa época, en esas épocas en las cuales ha habido guerra, ha habido, inclusive hasta la pandemia, les comentaba que la gente ocupó el tema del COVID para escribir y obras de teatro y obras de teatro infantiles, cuentos. ¿Cuánta gente puede escribir acerca de su contexto en la pandemia y puede sanar? Ajá, puede curar cualquier situación que se haya presentado en la pandemia. Entonces, por eso yo digo que la literatura cura, ¿sale? Entonces, tienen ustedes que justificar su respuesta, reflexionar acerca de si la literatura es importante para la construcción de un país. Pero un país donde se valoren y se respeten las diferentes culturas, no nada más por escribir, sino que realmente en México se respetan las culturas, en México se respeta a los inmigrantes, en México realmente se respeta a la gente con discapacidad, realmente se respeta a la gente homosexual, realmente en México, la sociedad mexicana es tolerante con, con todos estos sectores, algunos más vulnerables que otros. Yo considero que es algo que pueden reflexionar y que pueden plasmar y que por ende pueden ustedes encontrar algo que nos pueda emocionar, algo que nos pueda dar algo más y que al verlo, nuestro breviario o brebaje cultural se acrecente con todo esto que ustedes puedan compartirnos a todos. ¿Sale? Ok, entonces, chicos y chicas, ya me pasé de la clase, disculpen ustedes, pero luego me emociono y me sigo. Pero entonces vamos a cerrar la clase del día de hoy, esperando su participación en el foro de aprendiendo. Si empiezan a trabajar sus textos, sus actividades y tienen alguna duda, mándenme mensaje, siempre les contesto lo más pronto posible. Y si quieren esperar, si quieren hacer sus actividades y quieren esperarse para entregarla hasta el fin de semana, por aquello que la clase es el viernes, para cualquier cosa modificación que quieran hacerle, pueden irla avanzando y ya nada más cualquier duda la platicamos. ¿Sale? Al final la próxima clase va a ser de enseñarles, mostrarles, ya no vamos a tratar lo de los proyectos como tal, de cómo tienen que hacerlo,
sino que va a ser para que ustedes tengan un poco más de nociones y de conceptos que les van a servir tanto para el módulo como para la vida, ¿sale? Entonces, me dio mucho gusto estar con todos y con todas ustedes. Recuerden que esto se graba y lo pueden revisar en YouTube. Les dejo la liga en el foro en el que se les ponen todas las indicaciones y todas las novedades, foro de novedades. Y échenle muchas ganas. Confío en que van a hacer cosas muy padres, sobre todo que se van a llevar un gran aprendizaje esta semana. ¿Sale? Cuídense mucho y que descansen. Cenen rico y descansen. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.